En este vídeo vamos a ver cómo utilizar las diferentes plantillas que hemos preparado para realizar el Value Stream Map en vuestras plantas. Hay algunas de ellas que convendría que las rellenarais antes de la toma de datos en los propios procesos de la planta. Y sería fundamentalmente que recogiéramos datos generales de la planta, pues día de trabajo, turnos y horas disponibles. También datos de la referencia, es decir, que tuvierais seleccionada cuál es la referencia control o el conjunto de procesos de los cuales queréis trazar el Value Stream Map. Tuvierais datos generales acerca de la familia de producto, dimensiones del producto que vais a trazar, peso, demanda, cantidad de materia prima. Todos estos datos normalmente los tendríais en vuestros archivos y conviene que los recojáis antes de que el grupo empiece a recoger datos en planta, así adelantaríamos tiempo. Y también, en la medida de lo posible, hay un conjunto de datos de cada uno de los procesos que probablemente podríais recoger de vuestros archivos y convendría que los tuvierais disponibles antes de que el grupo se formara para recoger los datos. Hay muchos ítems en esta plantilla. Lo importante es que para cada uno de los procesos identifiquéis el máximo de los que tengáis disponibles. No se trata de que hagáis cosas nuevas, porque si es necesario hacer cálculos o tomar medidas que normalmente no tomáis, se harán el día que se estén tomando datos en planta, pero si tenéis archivos de registro de archivo de cantidad de operarios directos e indirectos de cada uno de los procesos, el tiempo de ciclo, los tiempos estándar, el FTT, OE o cualquiera de las variables que aparecen en esta plantilla, conviene que las rellenéis para que una vez esté el equipo trabajando pueda contrastar los datos que recoge el día de toma de datos en planta con los históricos vuestros para, en caso de que existieran divergencias, poder analizar cuál de los dos datos es más fiable, no sea que estemos en un día concreto viendo un proceso que tenga algún inconveniente especial que haga que los datos no sean representativos. Una vez recogidos estos datos previos, formaríamos el equipo que tomaría datos en planta, normalmente formado por 2-3 personas, y utilizaríamos las siguientes plantillas. La primera de ellas es una hoja, un diagrama de flujo de procesos. En la parte superior podéis ver que lo que recogemos son las personas que han formado el equipo, la fecha y la referencia que estamos siguiendo. Esto es importante para tenerlo todo bien documentado. Y a partir de ahí lo que haríamos es seguir la pieza en cada una de sus actividades, transportes, esperas o inspecciones, e iríamos anotando los datos de distancia, tiempo o cantidades que encontramos en planta. Un poco el esquema o la visión final rellenada, bueno, podría ser de este tipo. Y además, alguno de los miembros del equipo podría, en el mismo momento que estamos haciendo el repaso el seguimiento de la pieza por planta o en un momento posterior, recuperar la información que nos faltase de esa hoja previa que os he comentado antes. Es decir, si nos faltan datos de FTT o datos de tiempo de ciclo porque nuestros archivos no están, pues es el momento de tomar las muestras necesarias o preguntar a los operarios o mirar las especificaciones de la máquina para ir completando todos los datos de indicadores de procesos que nos interesaran. Probablemente no todas las empresas calculen todos estos indicadores. En ese caso eliminaríamos, o sea, cada uno de vosotros particularizáis para vuestra empresa y elimináis aquellas filas que no sean representativas para vosotros. Quizá en algún proceso el BTS no sea significativo o igual en otro lo que no es significativo es el OE porque se trata de un proceso de ensamblado manual. También sería interesante que recogiéramos anotaciones del flujo de información, cómo nos llega la información de programación o secuenciación de actividades a cada uno de los procesos, la periodicidad de esos programas y el modo en que llega esa información, para que podamos construir también la parte del flujo de información del Value Stream Map. Y por último, además de algunas otras indicaciones que podamos seguir o algunas otras ideas que nos puedan ir surgiendo de manera espontánea cuando estamos recorriendo cada uno de los procesos, pues no estaría de más usar estas preguntas como lista de comprobación para encontrar e identificar posibles áreas de mejora en cada uno de nuestros procesos.